Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a la clase de esta semana número 12 de hoy, miércoles 22 de diciembre. Tal como envié en el mensaje, por favor activen las cámaras, es obligatorio que activen las cámaras inmediatamente. Estudiante que tenga su cámara desactivada, pues lo sacaremos de clase, ¿no? Bien, entonces vamos a verificar que todos tengan activadas sus cámaras para dar inicio a la clase que ya está activada en el Zoom. Bien. Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, vamos a compartir la pantalla. No la veo. Bien, por aquí la tengo. Bien. Bueno. Bien. Entonces, vamos a ver en este día, puesto que va a ser el último día de clase de esta semana, el día viernes, de acuerdo a resolución del señor rector, no hay clases, no hay asistencia, puesto que se da asueto de ese momento, ¿no? Vamos a ver entonces ahora sobre algo que ya lo habíamos estado mencionando, sobre las hipótesis de la investigación, definición, tipos y caracterizaciones. Bien. Entonces, en ese sentido, esas hipótesis son suposiciones, podemos predecir, es decir, son las que me van a permitir o orientar, que me van a permitir guiar, tal como lo habíamos visto, para el camino que voy a trazarme y buscar lo requerido. Las hipótesis prácticamente no me nacen así nomás, tienen que nacer a partir de un análisis, deben nacer a partir de qué es lo que yo quiero proponer. Realmente pueden ser provisionales o en su defecto, pues me determinan buscar una proyección de lo que yo quiero alcanzar como resultados. En este sentido, pues tengo que aplicar la parte deductiva y lógicamente combinando los enfoques. Empiezo con un enfoque cualitativo y termino en un cuantitativo, es decir, donde los resultados van a establecerse a través de datos numéricos y además, en el momento que tengamos esos enfoques, empiezo a hacer una correlación o relatividad comparativa para poder explicar lo que se quiere. Bien. Entonces, esas hipótesis, lamentablemente, a veces uno cree que lo que uno supone siempre debe ser verdadero. No siempre. Justamente para eso tengo que demostrar que esa hipótesis o que esa solución hipotética realmente no era como se creía. Siempre es importante partir de los datos que se están recolectando y de esa manera tengo que ver si los resultados van a lograr que se afirme o se niegue esa hipótesis. Estas suposiciones realmente pueden ser de hechos concretos que sin embargo a veces vamos a la parte específica o relativa y nos damos cuenta de que tenemos que negarla. En el caso del ejemplo, si nosotros vemos que las hipótesis parten de un virus informático que en ese momento creemos que se causa por el uso descontrolado de archivos que tienen dudosa procedencia. Hay muchas posibilidades de cuáles pueden ser su origen o cuáles serán las soluciones o la forma de que ya no vuelva a ocurrir esta situación. De manera lógica empezamos a deducir de manera ordenada
y dando coherencia a la sistematización de las probables soluciones que se tienen. Y como una redacción general, debemos precisar que esa comprobación está sujeta o va a depender de los resultados o datos que yo empiece a analizar, a recopilar. Y realmente, básicamente, esa verificación va a ser de tipo empírico. Es decir, va a ser en el momento que nosotros lo hacemos, lo investigamos, lo observamos, hacemos medidas, tomamos medidas, recopilamos información, entre otras cosas. Se torna subjetivo cuando utilizamos un juicio propio, es decir, que creemos que lo que yo digo es cierto. Esas aseveraciones realmente a veces hacen que las afirmaciones tengan una redacción que no sean convincentes. Estas variables realmente pueden variar, como su nombre lo indica, varían, ¿sí? Varían. Van a depender de los objetivos del trabajo, justamente a tener una variación dentro del escenario contextual del tiempo. Por ejemplo, si tenemos un estudio comunitario en donde podríamos escoger el curso en este momento, ¿no? Donde yo tendría que ver cuál es la altura, cuál es el género de los estudiantes, cuáles son sus intereses de la asignatura cultural, de religión, ideologías, entre otras cosas, y podemos empezar a darnos cuenta que si la misma es dinámica, es decir, que no varía, que es en este momento, es instantánea, siempre va a ser estática. Pero si la tomamos a lo largo del tiempo, entonces estas van siendo dinámicas y vamos a darnos cuenta el cambio que se va dando. Es por eso que nosotros tenemos que siempre ver y aclarar si estamos trabajando con objetos inanimados o fenómenos naturales. En este caso, pues, esas variables pasan a generar una base de la teoría particular. Para formular una hipótesis o para hacer una hipótesis, ¿qué necesitamos? Realmente las hipótesis siempre empiezan a partir de una investigación. Yo les decía en la clase pasada, por ejemplo, un crimen, yo puedo empezar a indagar, a suponer, a sospechar cuál es el origen de tal o cual hipótesis surgida al inicio. Estas hipótesis realmente están enmarcadas en el problema de investigación que para los trabajos de titulación están como un primer capítulo no numerado, simplemente dice introducción. O si estuviera numerado, pasaría a ser el capítulo número 1. También, para hacer una hipótesis, no es necesario contar con el análisis teórico exhaustivo. ¿A qué llamamos exhaustivo? Es decir, minucioso. No es necesario que se realice un análisis teórico minucioso, simplemente de manera general ya podemos empezar a indagar. ¿Para qué me sirven estas hipótesis? Realmente dentro del campo profesional que hacemos a muchas veces sin darnos cuenta, la investigación de la observación es conocido como un estudio científico. Los deberes que ustedes hacen pueden suponer hipótesis que me generan la confirmación o la negación de lo que yo pretendo demostrar. Realmente una hipótesis es una conjetura que puede ser confirmada o negada y se lo hace a través de estudios científicos o simplemente a través de revisiones y observaciones. Ese estudio científico es una observación, es un análisis de cálculo, entre otras cosas. En otras palabras, las hipótesis es una forma en que los científicos plantean el problema, en donde empiezan a establecer relaciones posibles entre todas las variables. Realmente torna el nombre de científico porque siempre están investigando, ¿no? Pero en este momento ustedes, en el instante que están realizando una tarea, un deber, pasan a ser científicos y como tal generan ese rol. Las hipótesis, ya lo habíamos visto, estamos repasando, como lo vemos, pueden ser nulas, es decir, siempre es un punto de partida. Puedo generar una hipótesis general, puedo hacer una hipótesis desde el punto de vista de trabajo, asociándola, atribuyéndola,
estableciendo a través de una relación causal. Por otro lado, yo puedo también pretender que generar hipótesis relativas o hipótesis alternativas. Relativas, comparando alternativas, busco un plan B. También nosotros podemos establecer hipótesis probabilísticas o determinísticas. Esto ya tienen un poquito más de un contexto netamente estadístico, en donde vamos determinando o sacando las diferentes variaciones numéricas que nos interesan desde el punto de vista cuantitativo. Para generar una hipótesis, en este instante tenemos un diagrama. Sin embargo, deben tener claro, deben tener presente de que normalmente para hacer un deber nosotros empezamos a buscar generalizaciones, ponemos o se nos vienen dudas, inquietudes, podríamos precisar qué vale es mi duda, qué es lo que quiero conocer, hago la operacionalización de esas variables, las observo, los analizo y finalizo con las conclusiones. Esas conclusiones pues van a establecer si la hipótesis es válida o no es válida. Para poder generar una buena hipótesis es importante que se incluyan variables dependientes e independientes, que me permita ser probada o que esté relacionada con algún tema, caso de estudio, que sí lo podemos hacer, entre otras cosas. Realmente la formulación de una hipótesis me hace combinar o me aplica la combinación de métodos y técnicas a través de la parte deductiva, observando, identificando patrones, generar ciertos acercamientos preliminares como una línea base de hipótesis que estén fundamentadas en la teoría y que sean del área de interés para poder probarlas posteriormente. Hay muchos ejemplos de hipótesis que lo podemos observar en el Google, entre otras cosas. Para finalizar, pues las preguntas de investigación en las hipótesis no son más que señales que me permiten explicar el propósito de estudio y cuál será el camino guiado hacia la solución de la investigación. Mayores detalles ustedes pueden trabajarlo, pueden revisar, lo tienen en la biblioteca de la clase de la plataforma de Hernández Sampieri. Bien, si hay preguntas, por favor, si son tan amables, pueden hacerla a través del chat, ¿no? Pueden hacerla a través del chat. Bien, tenemos 18 estudiantes conectados. No todos estuvieron de manera puntual, pero bueno, vamos avanzando. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Vamos a continuar, entonces. Vamos a continuar. Vamos a en este momento, a compartir pantalla. Tenemos la parte compartida. Ya tenemos ahí proyectado. Y vamos a trabajar de esa manera. Dentro del tema, nosotros ahora vamos a establecer las variables. Esas variables son las del problema, ¿sí? Pero necesito sistematizarlas, operacionalizarlas, necesito relacionarlas, ubicarla cómo tiene que manejarse cada una de ellas. Voy a partir con ciertas frases de una fábula que ustedes conocen como Alicia en el País de las Maravillas. Bien. Que más o menos, por cuestiones explicativas, dice lo siguiente. Ante el espectáculo del desastre, caben 3 actitudes. Contemplar el desastre y observar asustado cómo todo se destruye. 2. Huir para no ser aplastado por los escombros. Y 3. Recuperarse enseguida, evaluar daños y ponerse de inmediato a reconstruir. Si hablamos de un desastre, me ponen escenarios en los que yo tengo que darle la lógica, si los observo, si huyo, o dejo pasar el susto para empezar a evaluar el daño y dar ayuda. Entonces, en ese instante, las variables probablemente se me estén moviendo como aves en las que yo quisiera tenerla
estáticas. Esa estaticidad de las variables va a depender de cómo será el camino a recorrer y de la velocidad de esa fuente de información, y que al final me va a dar las pautas de armar, ensamblar cada una de esas ideas, de tal forma que yo logre sumar todos los elementos comparables que hemos encontrado en la investigación. Bien. Inicialmente, yo puedo empezar a generar ideas y que deben ser importantes medirlas. ¿Por qué medirlas es importante? Porque es la forma en que yo puedo cuantificarlas. Entonces, medir no significa más que tipificar, etiquetar, dar una clasificación a las diferentes modalidades en que se presenta cierta propiedad de interés de un fenómeno. Y así, como ustedes lo ven aquí en el gráfico, yo puedo empezar a comparar, en este caso, hago una comparación entre sexo con símbolos ortográficos, hago una comparación de cámaras, hago una comparación de micrófonos, etcétera, ¿verdad? Bien. Para esto, esos resultados, tenemos que nosotros empezar a generarle ciertos atributos para poder medirlos. Ciertos atributos para poder medir. Entre ellos, yo necesito saber si ese resultado es válido, es decir, que sea confiable, ¿sí? Que sea confiable. Es por eso que vemos nosotros aquí, en este escenario, que un resultado puede ser no válido y no confiable, es decir, simplemente las flechas apuntan a diferentes lados. Yo puedo tener varias flechas que apunten hacia un mismo lado, pero no son válidos ni confiables. O puedo poner 3 flechas que vayan al centro, que son válidas y confiables porque las estoy viendo. Entonces, la confiabilidad no es más que una estimación que yo espero de los resultados, que son razonables. Por ejemplo, si yo digo que 2 por 2 es igual a 4, es un resultado confiable porque no hay vuelta que darle. 2 por 2 igual a 4. Y le doy la validez, dice que mide lo que trata de medir. Entonces, si yo estoy armando la tabla del 2 al multiplicar por el dígito 2, entonces es válido lo que estoy tratando de medir. Hay ciertos factores que afectan la confiabilidad y la validez. Ciertos factores que afectan la confiabilidad y la validez. Primero, yo puedo tener improvisaciones para seleccionar y generar un instrumento. El instrumento es la herramienta que me permitirá coger información. Por ejemplo, yo puedo tener aquí, yo puedo decir que voy a utilizar una encuesta llamada Exit Poll, la que todas las conocemos cuando hay las elecciones. Bien, primero, el instrumento es válido, es la encuesta, el instrumento, el papel donde voy a poner los apuntes. Lo que no es válido es la velocidad de información de quien me va a generar la información y de quien va a tomar apuntes de la información. ¿Qué tal si yo me siento por ahí en un portal, no le pregunto a nadie y empiezo a llenar a mi manera cada uno de los elementos que tengamos de manera aproximada para poder establecer los resultados? Entonces, miren, cogimos el instrumento, pero ya me entra la duda de que si los resultados fueron confiables. 2. Si este es un instrumento externo y no está validado en el contexto de la aplicación, en este caso, el del checklist, del Exit Poll, si es un instrumento validado, porque me lo dieron, no me lo inventé. ¿Bien? 3. Si el instrumento es inadecuado, no pretendamos nosotros solicitar información a los informantes para llenar datos sabiendo que no me van a servir para nada. Es por eso que yo necesito, como un paso 4, establecer si la variable n o si la variable no es identificada y además los indicadores están replanteados, ¿sí? Muchas veces improvisamos y dice, ay, perdón, ¿qué era que pasaba? No, hay que tener un análisis correcto. Y quinto, ver los aspectos mecánicos. Muchas veces cuando hacemos procesos manuales, en el momento de ingresar información, me puede conllevar a tener errores
porque probablemente digité mal. A veces enviamos un mensaje equivocado, ¿verdad? En el WhatsApp. Lo eliminamos, pero ya lo vieron. Entonces, perdón, metí mal el dedo, decimos. Entonces, eso sucede cuando tenemos procesos manuales de tal forma que también es propenso o susceptible a errores. Pues bueno, nosotros aquí tenemos qué es lo que queremos medir, con qué vamos a medir. Yo tengo que ver, en este caso, si voy a medir el peso de una fruta, tengo que utilizar un instrumento llamado balanza. Esa balanza, yo tengo que saber en qué unidad de medida la voy a utilizar, ¿sí? Los resultados me van a variar dependiendo de la unidad de medida, pero el instrumento sigue siendo único. Por lo tanto, esa variable es una característica que yo la puedo medir, que va a sufrir cambios, que es objetiva y además que la puedo analizar de acuerdo a las mediciones, y el control que se vaya realizando dentro del mismo aspecto. Sin embargo, debemos saber o conocer con precisión lo que es la definición de una variable. La variable es uno de los aspectos más importantes dentro del ejercicio profesional o investigación y me genera una posibilidad en realizar investigaciones sin precisar y definir qué es lo que quiero estudiar. Muchas veces nos ponemos a hacer una solución informática sin saber para qué me va a servir. Yo necesito saber para qué me va a servir. Vamos a ver tres enfoques. El primero, la variable de investigación tiene diferentes características y son particulares y va a depender sus cambios de una a otra. Lamentablemente, a veces no la podemos controlar. Dos, una variable tiene las propiedades del estudio objeto que estamos realizando y puede asumir dos o más valores, es decir, va a cambiar, no es constante. Y tres, es todo aquello que tiene características propias, es decir, que lo particulariza de los demás. Es susceptible de cambio o modificación y la podemos estudiar, incluso la podemos controlar o medir. Las variables, ya vamos a ver un ejemplo, tienen una definición tal que es una tarea más complicada para el investigador, porque el investigador probablemente tenga su mente centrada en lo que quiere buscar, pero le van a aparecer datos que nos van a preguntar. Es un proceso a realizar de forma estricta. Se lo realiza de manera estricta, con bastante seriedad. Me ayuda a lograr los objetivos. Me ayuda a lograr los objetivos. En este sentido, podemos decir nosotros que en una investigación se requiere saber cómo afectan los niveles de radiación solar, y esta la consideramos como una variable independiente, o al crecimiento de una planta como variable dependiente. Es decir, el nivel de radiación solar, si es alto, ¿qué tanto favorece o perjudica el crecimiento de la planta? O lo contrario. Bien, veamos algunos ejemplos de variables. Dice que una variable puede ser la edad, puede ser la procedencia, puede ser la temperatura o el grado de deshidratación de un individuo. Esas son variables. Las variables va dándose, si yo veo en este momento en el curso, me pongo a preguntar las edades y van a ser variables, van a tener diferentes edades, entre otras cosas. Procedencia, también va a haber una diferencia porque probablemente no todos vivan en el mismo lugar geográfico. Si están enfermos, vamos a medir la temperatura y nos damos cuenta que probablemente tampoco sea constante en todos. Y finalmente, pues el grado de deshidratación de un individuo. Bien. Bien, vamos a quedar allí, no quiero cansarlos, ya más aún sabiendo que el último día de clase del año es el día de mañana. De antemano, pues les deseo que pasen unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz año a todos ustedes. Disfruten en familia, háganlo de manera sana. Por favor,
no bajar la guardia, hay que seguirse cuidando, se está incrementando la situación de la pandemia con la nueva cepa, el Ómicron. Bien, de mi parte, mi gratitud hacia ustedes, que tengan unas felices fiestas de Pascua y de fin de año. Hasta pronto, un abrazo, bendiciones. Profe. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Entonces las variables son cualquier cosa que se pueda contar y se pueda medir. Así es. Bueno, es que como ayer estaba haciendo realmente el trabajo que en base a eso. Sí, te escucho, Ah, Ariel. sí, que como ayer estaba haciendo el trabajo referente a la clase de hoy día, creo que tengo bien, dependiendo de lo que usted explicó hoy día. O sea, que sean contables. Ya. Bueno, Gracias, 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 profe. verán. Chao. Justamente para eso son las clases, para que vayan ustedes sustentando los trabajos que van desarrollando, ¿no? Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Diego está con el gorro navideño, Diego. Ya está celebrando, Diego. Qué bueno, me alegro. Tampoco. Tengo nada, profesor. De una variable se puede generar otra de sí misma. Sí, pero no en el momento que las estés estudiando, cuidado, las confunden. Las variables deben ser específicas. Por ejemplo, yo puedo poner en este momento una variable, la temperatura del ambiente en esta tarde. Y a su vez puedo determinar otra variable. De esa temperatura yo puedo poner si está en grados Fahrenheit o grados Celsius. ¿Sí? Una cosa es medir la temperatura, que está bien, es una variable, y otra cosa es medir la temperatura dependiendo de la unidad de medida. Entonces, a veces esos cambios de variables o subvariables tienden a confundir. ¿Sí? Pero sí se puede hacer. Recomiendo no hacerlo. Recomiendo no hacerlo. ¿Alguien más? Bueno. Como les decía, pues, gracias por su atención. Les deseo una feliz Pascua de Navidad y un excelente y exitoso año 2022 para ustedes junto a su familia y sus seres queridos. Hasta pronto, un abrazo. Gracias, profe. Chao. Gracias, profesor. Que te vaya bien. Gracias.